de los ejes del desarrollo de la península de Yucatán. Ya hemos tenido 2 intervenciones al respecto de ello. Si bien desde el siglo XIX en zonas como Chichén Itzá y Uxmal recibían exploradores y turistas de élite, fue sin duda la creación de Cancún en la década de los 70 y más tarde la inauguración de la autopista Mérida-Cancún en los 90 lo que detona el crecimiento turístico de las zonas arqueológicas en la península, ya que aumentó la concentración de turistas y disminuyó el tiempo de acceso a las zonas arqueológicas. Sin embargo, este crecimiento no ha sido homogéneo y se identifican regiones en donde el número de turistas está aumentando, mientras que en otras está disminuyendo. Factores como la distancia de las zonas arqueológicas, de los monumentos, la distancia de las zonas arqueológicas de los centros distribuidores de turistas, la disponibilidad en tiempo de los turistas y la monumentalidad de algunas zonas arqueológicas en comparación con otras son los principales elementos que explican este crecimiento desigual. En la década de los 90, desde donde parte este trabajo, son 3 los elementos que identifica el maestro Fernando que detonan este crecimiento exponencial al turismo en ciertas zonas arqueológicas en la península de Yucatán. 1, la consolidación de Cancún como principal centro de distribución de turistas, que lo tenemos en esta zona. Esto se fortalece en la década de los 80. 2, la creación del patronato de las Unidades Unidas de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, es decir, Cultur, en 1987. Y 3, la inauguración de la autopista Mérida-Cancún en 1991, que disminuyó los tiempos de acceso, aumentando la demanda a zonas ya de por sí con alto aforo, una de ellas Chichén Itzá. Vale la pena señalar que en 1939 se emite el decreto de creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, y 33 años más tarde, en 1972, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal sobre Zonas, Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que es la encargada de regular la conservación y uso de todo el patrimonio cultural del país. Cultur se crea en el 87 y en 1991 el tema de la autopista Mérida. Es en la década de los 90 cuando zonas arqueológicas localizadas en el área de influencia o tras país, como ya lo escuchamos con el doctor Samuel, de este corredor Cancún-Tulum, se abren al público y comienza el crecimiento exponencial de sus visitantes. En el 93, Tulum es decretado zona de monumentos arqueológicos. En el 94 se fija la poligonal de la zona arqueológica de Palam. Más tarde, en el 96, Cobán es delimitada para su próxima apertura al público. Pues vemos entonces una relación clara entre el crecimiento turístico del Caribe mexicano y la apertura al público de ciertas zonas arqueológicas como Tulum, Cobán. Bueno, esta es parte de lo que ya se explicó en esta línea. El crecimiento acelerado de los turistas en ciertas zonas nos permite conocer justamente estas líneas del tiempo que marcan justamente la presencia de 43 zonas abiertas al público hasta el año de 2017, ¿sí? en esta región. Aquí podemos apreciar, grosso modo, parte de estas 43 zonas arqueológicas. Gran parte de esta información se toma sobre todo de los datos que presenta INA y se hace un consolidado para su explicación en el mapa siguiente. Y aquí aparecen o se crean series temporales con los números de visitantes desde enero del 2000 hasta diciembre del 2015.
Posteriormente se calcula la tasa de crecimiento de visitantes de cada zona arqueológica, tomando como año inicial el 2000 y año de término 2015. Los resultados de estos cálculos, las tasas de crecimiento, fueron cartografiados y obteniéndose 6 regiones turísticas arqueológicas, que son estas que aparecen aquí. Esta es principalmente la diapositiva de mayor peso de esta exposición. En ella se pueden observar círculos que representan cada una de las 43 zonas arqueológicas abiertas al público. El tamaño del círculo, aquí tenemos esta pequeña gráfica que nos indica, no sé si lo alcanzan a ver, los tamaños del círculo y algunas cifras o estimaciones de visitas a estas zonas. Mientras más grande es el círculo, pues más visitantes tiene. Mientras más pequeño es, pues menos cantidad de personas acuden a él. El color del círculo también indica si el número de visitantes experimenta una tasa positiva de crecimiento, señalada en círculos rojos, o negativa si baja la presencia de turistas, mostrada en círculos azules. La intensidad de cada color también indica la magnitud de la tasa anual en movimiento. Mientras más oscuro el color rojo, más alta es la tasa de crecimiento, y mientras más oscuro el color azul, la tasa negativa es más alta, o de crecimiento. Como se puede observar, la región 6, Cancún, Riviera Maya y su transpaís, esta parte que tenemos acá, el triángulo que ya nos habló también Samuel, es la que concentra las zonas arqueológicas con mayor número de visitantes de toda la península de Yucatán. La siguiente, el número de visitantes es la región 1 y 4 y 5, que aunque presentan tasas de crecimiento altas, su número anual de visitantes es mucho menor que las zonas de crecimiento 6, que son estas que tenemos acá, 1, esta es la 2, 3 y la 5, son las que aparecen acá, en estas, las que estoy describiendo, ¿sí? Por otro lado, la región Puc-Chen es la 2, es la que está experimentando tasas negativas de crecimiento, la que mencionó también el maestro Sastre, y la región 3, Río B, es la segunda región con tasas negativas en consecuencia que está perdiendo visitantes. Lo tenemos más hacia el interior de la península, estos decrecimientos. La excepción pues es Calakmul, como nos lo explicaba también Armando. Zonas arqueológicas como el Meco, a 20 minutos del centro de Cancún, reciben muy pocos visitantes, pero está creciendo en una tasa del 22% anual. Muyil crece a una tasa del 14% anual, Ecualam al 12% anual, Cobá al 8.5% anual, y sorprendentemente Chichén Itzá solo está creciendo el 4% anual, aunque es la segunda zona arqueológica de México más visitada después de Teotihuacán. Por otro lado, lugares como Ochoa, Santa Rosa, Iztapac y Campeche están perdiendo visitantes a tasas del 9 y 6% anual, respectivamente. Incluso sitios como Uxmal están decreciendo a tasas del 3.2 anual. ¿Qué explica esto? Dos son los factores que se encuentran en esta turistificación de Zipa. Por un lado, la distancia, el tiempo de las zonas arqueológicas, de polos urbanos y turísticos, y su nivel de monumentalidad, asignado no por los arqueólogos o por los especialistas del campo de cultura, sino por los tour operadores. O sea, cómo cacarean el huevo de la cultura. Entonces, para que una zona arqueológica se turistifique, debe tener estos dos componentes. Puede ser accesibilidad, pero por supuesto, grado de abstracción. La presencia solo de uno de estos no necesariamente garantiza este proceso. Ejemplo lo ilustra el Uxmal, que es monumental, pero está lejos de los grandes polos turísticos. Por el contrario, el Rey
está localizado dentro de la zona hotelera de Cancún, pero no tiene el nivel de monumentalidad requerido para atraer grupos de visitantes. Calakmul es distinto a los otros, aunque se encuentra en una distancia más de 4 horas de sus principales centros corredores de visitantes, ciudad de Campeche y Riviera Maya. Su belleza escénica, resultado de la combinación de su nivel de alto grado de monumentalidad, aunado a su alto grado de conservación, está generando un crecimiento lento de ciertos tipos de visitantes que las zonas arqueológicas aledañas no tienen la capacidad de generar. Aquí hace un señalamiento sobre el tipo de turistas o de gente que busca acudir a esta región. No es solamente la parte arqueológica, sino esta combinación de la exuberante naturaleza que rodea este espacio. Y para ir cerrando esta intervención, el maestro Fernando menciona que también hay algunos elementos o fenómenos que se necesitan comprender o visualizar para entender también estas altas y bajas en cuanto a visitantes en estas zonas. Por un lado, los dos acontecimientos que más impactos negativos han generado en el turismo en la península de Yucatán en los últimos 15 años han sido el huracán Vilma, que azotó las costas del estado de Quintana Roo en 2005, y el brote del virus H1N1, la influenza, que comenzó en el centro de México y se extendió a varios estados en 2009. Este impacto se dejó sentir también en las zonas arqueológicas, en donde el número de visitantes disminuyó de manera drástica. Se lo pueden observar aquí también. Campeche prácticamente registra ese mismo número de movilidad, no hay gran incremento, pero el gris que corresponde a Quintana Roo, ¿sí? Hay como un cierto crecimiento, ya hay una disminución sobre todo en la influenza, pero Yucatán, eso sí, prácticamente como electrocardiograma, dio varios movimientos muy bruscos, ¿no? Tanto en caídas, pero también como en un crecimiento. Es importante remarcar que la percepción de riesgo, y esto me parece muy importante, es cómo percibimos estos riesgos, desde dónde, ¿no? Puede provocar una disminución aguda de la demanda turística que un daño real vivido en el destino. Como puede verse en esta figura, la disminución abrupta de visitantes en 2009 por la percepción de riesgo de contagio de influenza, porque el número real de casos de contagio en la península fue escaso, pero significativamente mayor que la disminución de visitantes causada por la erosión de playas, inundaciones y daños a hoteles e infraestructura que Vilma ocasionó. Lo anterior abre la puerta a futuras investigaciones sobre cómo reacciona la demanda turística ante diferentes fenómenos negativos que impactan los destinos. Y para concluir, tomando como base las estadísticas oficiales del número de visitantes en estas 43 zonas arqueológicas abiertas al público y con una taquilla de INAH en la península de Yucatán, el presente capítulo analiza primero la evolución histórica del turismo vinculado a zonas arqueológicas desde la década de los 90 hasta el 2015, para después proponer 6 regiones turístico-arqueológicas, tomando como criterio el vínculo entre una zona o grupo de zonas y el centro turístico urbano que le suministra visitantes. Los resultados del análisis arrojan que existen regiones turístico-arqueológicas que están perdiendo visitantes, mientras que otras experimentan tasas de crecimiento muy altas. El vínculo entre la demanda de espacios culturales que el turista del Caribe mexicano está solicitando y la oferta de zonas arqueológicas como espacios recreativos de consumo cultural que complementan unas vacaciones de sol y playa es evidente y creciente. Por otro lado, se identificaron regiones como la Puchenes que está decreciendo el número de visitantes, quizás debido a un cambio de centralidad en donde el eje turístico económico de la península se desplaza de Mérida al Caribe mexicano. Gracias.